a orar y a leer la Biblia. Bueno, cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre Santo. Sí, Señor. 14 de octubre, Padre, del 2018. Padre, gracias por permitirnos Gracias, Padre. sentarnos para escudriñar tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Sí, te damos Señor. gloria, honra y alabanza, Señor. Sabemos que aquí estás tú y que tú eres el único grande en medio de nosotros, Padre. Todos nosotros somos iguales, todos nosotros somos hermanos en Cristo, Padre Santo. En esta hora venimos, Padre, para pedirte que nos hagas hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te rogamos que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino al templo, Padre. Que los traigas con bien, oh Padre, con paz, con felicidad, oh Padre. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Ahorita que se siente el hermano Rafi. ¿Cómo está, mi hermano? Muy bien. Hermano Rafi. ¿Cómo está, papi? Muy bien, bendecido, hermano. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo sin verla, mi hermano? No, hermano. Gloria a Dios. Pasó Puro gozo. sí, Amén. una eternidad. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en Marcos 13 del 1 al 4. Ok. Si gustan, ya que lo encuentran, dicen amén y lo leemos. Lo podemos leer uno y uno y al final de la lectura nos unimos en el versículo 4. El encabezado, ¿verdad? Dice: Jesús predice la destrucción del templo. ¿Verdad? Este es un tema que principalmente, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? A los discípulos o a los judíos, ¿verdad? Al pueblo judío, este tema pues era muy importante para ellos, ¿verdad? La destrucción del templo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Oh, que mi gloria al Señor. Siéntate. Estamos en Marcos 13 del 1 al 4. 13, del 1 al 4. Ya estamos 6. Faltan los que faltan. También. Como les decía, vamos a estar leyendo un versículo yo y luego otros ustedes, alternadamente, otro yo y luego todos lo leemos el 4. Amén. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús les contestó y les dijo: de cierto digo, no quedarán piedras sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Amén. Sí, este es como el preludio de antes de que soltara el Señor todo el sermón no es el sermón del monte, pero es un sermón escatológico antes del fin del tiempo, de los tiempos, ¿verdad? Porque esta profecía la dijo y 70 años después el general Tito destruyó el del templo, ciudad, sí. ¿verdad, hermano? Sí, sí. Sí, el general Tito, que era un general romano,
destruyó, cumplió esta profecía de Jesús, principalmente, ¿verdad? Ya ve que vamos batiendo récord, hermano, ya no somos tan poquitos. Ya no somos tan poquitos. Aquí tenemos al hermano Carlos Díaz. No sé, tenemos que llenar el salón, ¿no? Tenemos que llenarlo y después Y- vamos a tener que pasarnos nosotros al templo. Sí, gloria a Dios, así debe ser, mi hermano. Sí, llenar Es que no con se el dan favor de cuenta, Dios, hermano. para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. No, para la gloria de Dios. Sí, la vez pasada éramos 7 y ahora estamos ya los 7. Ya pasamos, ¿no? Ya, ¿Dónde están? Disculpe, hermano César, aquí tenemos un- Oh, bienvenido. Siéntese. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis. Ok. Muchas buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Luis, ¿qué? Perdón. Oh, Aguilar. ¿Cómo? ¿Aguilar? Águila. Ujú. Aguilar. Nombre profético. Gloria al Señor, mi hermano. Sí, usted ya conoce de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, no, pues nosotros en eso estamos, ¿verdad? Estudiando. Gloria a Dios. Acabamos de leer en Marcos 13, del 1 al 4. Ese es Y ahí nos vamos a detener porque el hermano trae la referencia. Sí, aquí pues vamos a tratar de verlo, ¿verdad? Ver qué es lo que sucedió, nada más que nada, ¿verdad? ¿Qué nos quiere dar Dios Amén. sobre todas las cosas? ¿Qué les quiso dar en ese momento a sus discípulos o a las personas, ¿verdad? Que a las personas que él les estaba hablando, ¿verdad? Pero como vemos que esto se escribió, ¿verdad? No era nomás para ellos, era para todos, para nosotros, ¿verdad? Y más que nada porque es un tema profético, ¿verdad? Que tuvo cumplimiento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo tuvieron un cumplimiento. Amén. Dice la introducción, este capítulo contiene el sermón profético que el Señor pronunció en el Monte de los Olivos, y de la misma forma los otros dos evangelios sinópticos, que se refiere a Mateo y Lucas, que son los evangelios sinópticos, nos lo mencionan de igual manera. Eso está en Mateo 24 y en Lucas 21. Están el sermón profético, y está aquí en Marcos 13 también. Los 3 evangelios sinópticos lo contienen. ¿Verdad? En casa podemos leer esos 3 capítulos, ¿verdad? Y compararlos, ¿verdad? Leerlos y compararlos y ver de qué nos están hablando, ¿verdad? Pues sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo predijo las cosas que iban a suceder y sucedieron, ¿verdad? Se tardaron 70 años, como me estaba mencionando mi hermano. Principalmente la destrucción del templo se tardó 70 años, pero tuvo un cumplimiento. Eso nos da a entender que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, da una palabra, esa palabra tiene un cumplimiento. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre. Si fuera palabra de nosotros, No, desorden. no tiene cumplimiento. La palabra de hombre no tiene cumplimiento, el cumplimiento que tiene la palabra de Dios. Bueno, no tiene cumplimiento si no es profeta. Si no es, Pero si es profeta de Dios, si no está inspirado por el Espíritu Santo, sí, a mí me gusta ver, por ejemplo, sabemos que cuando un profeta habla por palabra del Señor, esa palabra, ¿verdad?, no puede quedar vacía, ¿verdad? Esa palabra tiene su cumplimiento. A mí me gusta ver, como por ejemplo del profeta Samuel, dice que ninguna de las palabras que él habló cayó a tierra, queriendo decir que tuvo cumplimiento la palabra de Dios por su boca, ¿verdad? Él profetizó y, ¿verdad?, muchas cosas Todo fue. Pero vemos, sin embargo, que cuando él tuvo su propia opinión, sí se equivocaba, porque él, cuando lo mandaron a ungir al rey David, ¿verdad?, que iba a ser el rey David,
¿verdad? Él trató de decir, no, pues me imagino que es aquel, el más fornido, el más, ¿verdad? Más bien parecido. Mejor parecido. Vemos que él se equivocó porque él puso de su propio intelecto, ¿verdad? Diciendo, no, ese ha de ser, ese es se ve que es el mejor. Pero el Señor le tuvo que hablar, sin embargo, le dijo, yo no veo lo que ve el hombre, La apariencia. las apariencias. Dice, yo veo lo que está en el corazón y ese yo lo he desechado. Así y estaban, creo que la escritura menciona como unos 7 que estaban ahí y a todos esos los había desechado. Sí, Y al que el Señor había elegido no lo tenían ahí. O sea, Lo tenían escondido, por lo eso era tenían- que Samuel no sabía que dónde, porque de David nunca se hablaba nada, porque él era el, ¿cómo es? El pastor. El pastor El pastor de las ovejas. Sí, vemos que, ¿verdad? El que era elegido por Dios no era elegido por el hombre. Exactamente. Esa es la controversia que vemos ahí. El que era elegido por Dios, el hombre lo tiene desechado. desechado, ¿verdad? Y esos errores pueden ocurrir hoy día pueden estar ocurriendo, ¿verdad? Que la gente que Dios quiere levantar, el hombre los tiene pisoteados. Tremendo, pero así es la vida y ¿verdad? Pues muchas veces tenemos que ser probados. Pues imagínese, hermano, que nosotros nos presentemos ante un personaje de esos que tienen los puestos mayores o un dueño de los edificios esos, de los casinos. Imagínese, hermano, cómo lo vea. Sí, no, pues Somos chusmas. Como una chusma. Sí, somos chusmas. sí, Sí, la verdad. No sé. Nos miran Son como la gente de chusmas. uno peor todavía. La La acuerdas del gente de cabo, uno. peor. Tú sabes por tu mamá. Peor que el americano. a mí me hizo recordarme eso hace mucho que yo llegué aquí a Estados Unidos, bueno, a Las Vegas, ¿verdad? Yo ya estaba en California, pero me vine para acá. Y yo me acuerdo que trabajaba yo con un americano, y era el foreman, era un americano, y hablaba un poco de español, recuerdo, pero él decía, mira, la gente que pasa por esta carretera, dice, es basura. Y la gente que pasa por esta otra carretera, que estaba bien limpia, que era donde tenían los modelos, donde iban a comprar casas, dice, esa gente sí vale. O sea, ¿sí me entiende? Hacía la diferencia él. Pero nosotros sabemos que Dios no mira, como dijo mi hermano, las apariencias. Dios ve en lo más profundo del corazón, el que lo ama a Él, el que le agrada a Él. Eso es lo que el Señor ve. No ve que alguien que sea de corazón humilde. Eso es lo que a Dios le agrada. Dice la Biblia que los arrogantes y los altivos, Él los mira de lejos. Los mira de Los proverbios lo dicen, él aborrece al arrogante. arrogante, sí, él los aborrece. Creo que 14, proverbios, algo, capítulo. Y eso mismo pasa, ¿verdad? Con el evangelio, ¿verdad? Mucha gente se atreve a desechar el evangelio, ¿verdad? Porque no son humildes de corazón y por lo tanto sus almas, ¿verdad? Se pueden perder si no reciben el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar leyendo lo que escribí aquí. Dice, lo primero que vemos es cómo los discípulos de Jesús tienden a idolatrar cosas grandes o que parecen grandes y que por mucho tiempo han sido consideradas como sagradas. Uno de ellos le dijo al maestro, mira qué piedras tan enormes y qué estructuras tan magníficas, o sea, maravillado, ¿verdad? Pero yo lo que pienso que más que nada querían saber qué era lo que el Señor pensaba acerca de ello, ¿verdad? Porque sabían, ellos ya conocían al Señor y ellos sabían que el Señor no se dejaba llevar por cualquier cosa, ¿verdad? Pero el comentarista aquí dice que se cree que probable, aunque no escribieron el nombre, probablemente pudo ser Pedro, porque Pedro siempre hacía preguntas, bien impulsivo y siempre hacía preguntas y los otros casi no se habla de que hacían preguntas, pero Pedro sí hacía, pero no escribieron cuál de todos fue el que le preguntó eso. Mira qué edificios, mira qué cosas tan bonitas, tan enormes y qué construcciones tan magníficas.
al ser Marcos el que escribe esto y callándose el nombre del discípulo, es muy probable que fuera Pedro el que le hiciera la pregunta. Es como si dijera, como estos edificios no tenemos nada en Galilea, que Dios nos conserve una cosa tan preciosa, ¿verdad? O sea, ellos, se dice, no vivían ellos en Jerusalén, los discípulos, ellos venían de Galilea, venían de afuera, ¿verdad? De los alrededores. O sea, se cree que también por eso ellos se maravillaron, ¿verdad? Mira, el templo, mira qué bonito, ¿verdad? Porque en Jerusalén, ¿verdad? A pesar de todo, había, pues, estaba el templo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús estuvo el templo y había, pues, más edificios, ¿verdad? Pues imagínense los reyes grandes. ¿No? Sí, Dice que el templo era una maravilla, ¿no? Que, o sea, todo lo que, como lo ¿verdad? sí, Era- sí. era- Era- porque leíamos muchas cosas, te había mucho material. Era una maravilla de la época, De la pues. época, Sí, de la época, porque Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Ellos, tengo entendido que se quedaban ellos afuera, en las casas de los discípulos, principalmente en la casa de Pedro. Se sabe que ellos moraban, pues, de vez en cuando, ¿verdad? No siempre. Pero sí, o sea, en Jerusalén estaba lo mejor, se puede decir, de lo mejor de edificios y eso, ¿verdad? Aunque creo que ya había sido derribado el templo de Salomón, ya había sido anteriormente derribado y había sido levantado otro o- en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Habla de que se empezó a levantar. Cuando se fue, cuando sacaron a la gente. entonces fue el segundo templo. Era Que otro. vio que- Sí, ya no era el de Salomón. Oh, El de Salomón ya era más bonito todavía, pero ya había sido derribado. Y después empezaron a construir otro con Esdras y después lo derribaron y construyeron otro ya más. que quedó al último. Creo que ese fue el que les construyó Herodes. Se ¿Verdad? derribó el de Esdras, lo derribaron para hacerlo más amplio y más bonito. Remodelación. Sí, Herodes esa quería- remodelación no fue que llegaran los construyeron. Sí, fue una remodelación más que nada. Sí, Amós nos habla de eso también. No sé si los que han leído el libro del profeta Amós nos habla un poquito de que Profeta menores. el Señor reprende pues al pueblo, es decir, en sus casas están artesonadas, bien bonitas, y el templo está ahí tirado, destruido, y nadie le pone atención. Digo, mediten en sus caminos, ¿verdad? Cuando vino Esdras, les puso una buena. Sí, Les corrigió. y sí, fue Herodes el que levantó este templo, ¿verdad? Que lo remodeló, pero creo que dicen que lo derribaron y lo volvió a hacer, o sea, Sí, porque... no, era el propósito de derribarlo para hacerlo más grande, ¿no? Sí, porque él quería congraciarse con los judíos. Se sabe que su esposa creo que era judía, de Herodes. O sea, la historia, ustedes saben. La historia pues es muy extensa en realidad. O sea, uno se acuerda de algunas cosillas nomás, pero la historia es bien extensa. 9:30, 9:31. Al ser Marcos el que escribe esto y callándose el nombre del discípulo, es muy probable que fuera Pedro el que le... Perdón. El que le hiciera la pregunta. Es como si dijera, como esto no tenemos nada en Galilea, que Dios nos conserve una casa tan preciosa. Ese era el punto número 1. Ahora el punto número 2. Vemos también cuán poco valor otorga Jesús a la pompa exterior, donde falta la pureza interior. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? Aquí lo está parafraseando, ¿verdad? No es que exactamente lo dijo de esa forma, pero aquí ponen esta palabra así, grandiosas construcciones. Se acerca el tiempo que no quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente derribada. Eso es el versículo 2, ¿verdad? Esto enciende una alarma en la mente de los discípulos. O sea, ¿cómo va a ser derribado el templo? O sea, para ellos era lo máximo, era lo más grande, el templo, ¿verdad? Porque el templo pues tiene su gran historia, ¿verdad? El otro día yo estaba escuchando la Biblia en audio, ¿verdad? Yo la escucho en audio bastante. De hecho, ayer terminé de escuchar en el Apocalipsis y comencé otra vez en Génesis 6, y ya voy otra vez como en Éxodo 10 y algo.
rápido, o sea, todo el día. Como ando en máquina, traigo audífonos y ando todo el día, o sea, es rápido, pasa rápido. Ya estás alimentando. Sí, sí, bro. Sí, te estás entrando al Gracias a cuerpo, Dios. sí. Y yo escuché que, no sé si recuerdan cuando nuestro Señor mandó a uno de sus profetas, creo que era Abías, no recuerdo bien, pero fue cuando el rey David dijo que tuvo en su corazón levantarle un templo para el Señor, pero que después el Señor le mandó el profeta y le dijo, tú no me levantarás templo, pero has hecho bien por cuando tuviste esto en tu corazón, levantarme templo, has hecho bien. Y fue cuando, después de eso, fue cuando el Señor le mandó el profeta y le dijo, de tu descendencia, de tu lomo. O sea, que iba a haber rey por toda la eternidad de la descendencia de David. Natanael no fue. No, El profeta Fue Natán. Natán, fue Natán. Pero había dos profetas, no era el único. Natán o no sé el otro cómo se llamaba, pero fue uno de ellos. Pero del tiempo de eso, de que le dijo eso, Fue Natán. fue Natán. Fue el que lo reprendió también. Ese fue el que- Sí, cuando la mujer de aquel. Sí, y en ese tiempo fue cuando el rey David recibió la bendición por haber tenido en su corazón levantarle casa a Dios. O sea, ahora yo caigo a cuentas. Qué importante es levantarle casa a Dios, ¿verdad? No vivir rentando toda la vida, sino que levantar casa a Dios es muy importante. O sea, el rey David recibió esa gran bendición de parte de Dios que iba a haber rey por toda la eternidad, básicamente fue lo que le dijo. O sea, de generación en generación para siempre. Y verdad, o sea, es para decirles el trasfondo del templo, lo grande que era lo del templo, y que Jesús dijera esto, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, realmente a los discípulos eso los dejó. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Que el templo Destruido. va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Pero a la mayoría de los discípulos no les tocó ver eso. No les tocó ver, Sí, porque pero él no estaba hablando del el que templo. sí pudo haber visto fue Juan, porque él vivió hasta el año 100, o 99 o 100, ¿ah? La mayoría no pudieron ver la profecía esa cumplida. No pudieron. Sí, porque muchos, por ejemplo, principalmente como Jacobo, fue de los primeros que creo que mandó decapitar Herodes, el primero. Eso lo encuentran en Hechos 12:1, yo lo vi hace algunos tiempos. De hecho, se lo podemos encontrar. Y dice que se agradaron los judíos. Sí, se agradaron y fue cuando apresaron a Pedro también. Y estaban seguros que lo iban a... Pero no contaron con que el Señor intervino. ¿Qué dijo Hechos, hermano? ¿Perdón? Dijiste Hechos. Hechos 12:1. Si gusta leerlo, yo ya lo tengo, pero si ya lo tiene, léalo usted. No lo tengo. Ok, ahí le va. Ok. Dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Exactamente. O sea, era uno de los 12, él, y fue el primer discípulo. O sea, él Y no pudo haber visto. Era de los tres que siempre estaban con el Señor. Era de los Siempre tres. tenía tres que Sí, siempre andaban que con eran él. Jacobo, Juan y Pedro. Sí, que Jacobo y Juan eran hermanos. ¿A cuál le llamaban Esteban? Esteban está Santiago. creo que era el hermano de Jesús, O el hermano de Jesús. medio hermano de Que no Jesús. era Pues. apóstol, pero se pasaba con él. Sí, pero después Los hermanos del Señor no lo siguieron. no eran de los 12 Después. después de la resurrección. Pero había un Santiago. Sí, por eso. Pero Jacobo también, era Santiago conocido, se pasaba con los doce. este también era conocido como Santiago, pero también el medio hermano de Jesús era conocido, o sea, Jacobo, Santiago, era como casi decir lo mismo. Sí, de los hermanos del Señor sí era el mismo. Era el No, mismo. Santiago es el mismo. Sí, pero Sí. no había uno que se pasaba con los 12. Un Santiago Sí. que se pasaba con los 12. Porque el medio hermano de nuestro Señor fue el que fue el líder principal o el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Es lo que se sabe ahí después. Bueno, vamos a continuar leyendo. Vemos también cuán poco valor otorga Jesús a la pompa exterior donde falta la pureza interior. Jesús le dijo, ¿ves esta grandiosa construcción?
se acerca el tiempo que no quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente derribada. Jesús mira con gran compasión la ruina de las almas y llora sobre ellas, porque en ellas ha puesto un gran valor notorio en el gran precio que por ellas pagó. Lucas 19:41. Vamos a leer Lucas 19:41. ¿Verdad? Lucas 19:41. Sí. Y vamos a también a leer Primera de Pedro 1:18 al 20. Para que alguien busque Primera de Pedro 18, perdón, Primera de Pedro 1:18 al 20. Lucas 19:41. ¿Quién tiene Lucas? Yo lo tengo. Léalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 1:18 al 20. ¿Cómo es? Me dedica Lucas 19, Dice, del 41. 19:41 nada más. Ok. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Amén. Ahora, ¿quién tiene el Primera de Pedro 1:18 al 20? A ver, el que lo tenga, que lo lea. Primera de Pedro 1:19. 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya Hasta el 20. destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Amén. O sea, es para ver, o sea, cómo el Señor Jesús ponía énfasis en las almas y no en los edificios. O sea, los edificios van a ser derribados, van a ser destruidos, pero sobre las almas, Él dice que lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén por las almas que había ahí en ese lugar. Era él, o sea, Él a lo que vino fue a rescatar las almas. Los edificios pues se van a quedar atrás, se van a derribar, se van a caer. Dijo el Señor, si supieras los tiempos. Uh-huh. O sea, Es que tiene mucho significado eso. tiene mucho Dice que- significado. Hay unos teólogos que ponen, por ejemplo, que vio las llagas, la lepra, la indiferencia de la gente, el pecado, y por eso lloró. Por eso en un pasaje dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados, Amén. ¿verdad? ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos Amén. debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste, sí. O sea, lo principal es que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él ve más allá. Sí, pues, Él ve más allá. Los como discípulos, dijo usted ahorita, él ve el corazón, ¿no? lo que los discípulos veían eran los edificios. Jesús lo que veía era que las almas que no buscaran, que no se acercaran a Él, iban a perecer eternamente. Esa era la visión que Él tenía, que quería rescatar esas almas. Mas, sin embargo, también veía la dureza del corazón y veía que no querían, ¿verdad? O sea, que se iban a perder. ¿Por qué? Porque no querían saber de Él, no querían acercarse a su presencia. Amén. Vamos a continuar. El tiempo pasa rapidito. Vemos así mismo cuán natural es el deseo de conocer. A ver, ¿dónde iba? A ver, aquí iba apenas. Pero no vemos que llorase por causa de los grandiosos edificios porque fueran demolidos, cuando la presencia de Dios se había de apartar de ahí por causa del pecado. Se puede apreciar que no mostró el mismo interés por los edificios como por las personas, por sus almas. Mientras queda algo en pie, puede esperarse alguna restauración, pero ¿qué esperanza cabe donde no queda una piedra sobre otra?
O sea, el interés de nuestro Señor Jesucristo ha sido las almas y es las almas, aún hoy en día. Su interés son nuestras almas, nuestra salvación. Los edificios, aquí se van a quedar. Este edificio, Sí. aquí se va a quedar también. Los perros No los te lo vas a llevarán. llevar, cuando te mueras no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. Cuando Cristo venga, Yo un pedacito, Esa es la lección de la hija. cuando No, Cristo, pero como dijo Job, desnudo Y una en este piedrita mundo, que- desnudo, ¿no? desnudo Si nos aquí se va vamos a quedar sí. esta carne. Que venga una También se va a quedar el polvo, se va. Estamos escuchando Job también. ¿verdad? Sí, a ver, pero qué esperanza cabe donde no queda una piedra sobre otra. O sea, para los discípulos esto era una alarma tremenda. O sea, ¿cómo que va a ser destruido el Hubiera templo? sido para nosotros también, hermano, porque Amén. vamos a pensar cómo el Hijo de Dios nos está diciendo esto. Pero ellos no entendían todavía. No, hermano. No entendían todavía era lo que sucedía. O sea, no tenían la visión de nuestro Señor Jesucristo todavía. Dice, vemos así mismo cuán natural es el deseo de conocer el futuro y a ser posible las fechas concretas. Ponemos mayor interés en eso que en cumplir con nuestros deberes presentes, de los cuales somos tan propensos a evadirnos, refugiándonos en los recuerdos del pasado o en las ilusiones del porvenir. Los discípulos no sabían cómo digerir las palabras de Jesús y estaban ansiosos de tomarle a solas para preguntarle más acerca de aquello. Pero por eso cuando regresaban a Betania, estando él sentado al monte de los olivos, frente del templo, cuando 4 de ellos, acercándose a preguntarle en privado, eso está en el versículo 3, ¿qué quería decir con aquello de la destrucción del templo? Es probable que la respuesta de Cristo se hiciese en presencia de los 12, pero aparte de la multitud, y por eso en privado la pregunta era doble. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa era una de las preguntas. Y otra, ¿cuál será la señal cuando estas cosas estén por cumplirse? Y como les había dicho, de eso está también en Mateo 24 y en Lucas 21, ¿verdad? Están en esos dos pasajes. Muchas veces casi todos nos sabemos que está en Mateo 24, pero a poco sabíamos de que estaban en Marcos 13 y en Lucas 21 también. Por eso son buenas las Biblias de concordancias. Aquí arriba trae las citas. Sí, ahí la En el trae. encabezado trae las citas donde se repite la... Sí. Sí. Las Biblias estas que traen aquí traen Oh, las sí, citas. sí. Por eso son buenas. Así no tienes que andar, no tienes que investigar mucho. Quebrarte la cabeza, Te vas. Son Estas Biblias Biblias son- con Sí, este libro que traigo aquí yo también, pues te da un comentario, pero sí está muy extenso también. Sí, ya les digo, El tiempo, hermano. el tiempo, estamos sobre el tiempo, tenemos todavía tiempo para comentar. Pero vemos, ¿verdad? Quiero leer en el versículo donde dice que eran los cuatro discípulos, o sea que le preguntaron aparte. En el 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Marcos. Está en Marcos 13:3, sí, es lo que leímos al principio. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, o sea, aquí se añadió Andrés incluso. Y le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. O sea, la pregunta fue bien elaborada, ¿verdad? Porque por las preguntas de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo habló todo esto, ¿verdad? Y pues lo que continúa, ¿verdad? Para la otra clase, primero Dios, pues está tremendo. Ahí les dice todas las señales que va a haber, todo lo que va a estar sucediendo antes de su venida. Y sabemos que la gran mayoría de las señales ya están en cumplimiento y se están cumpliendo y se siguen cumpliendo. Pues sí, ¿verdad? Los discípulos, ¿verdad? Pues querían saber, ¿verdad? Querían saber no solamente las señales, querían saber la fecha.
Pero la fecha no se las pudo dar, el Señor dice, no, la fecha no. Ni Los Ángeles. Ni los ángeles saben, ni nadie, en eso va a ser una sorpresa. Lo que nos compete a nosotros es estar listos para cuando sea su venida. Eso es súper importante para nosotros. Amén. Pues ya vamos a dar por terminado, hermano. Un comentario sobre lo que dijo el Señor de que no quedará piedra sobre piedra. Si recuerdan, el templo estaba chapado de oro. Oh, sí. Entonces, como lo quemaron, el oro se derritió Sí, se metió y se metió entre las piedras. Entonces, después de todo, empezaron a escarbar piedras, a quitar las piedras para sacar el oro. No fueron los romanos. Entonces ahí quedó, no quedó piedra sobre No quedó Y nada. literalmente se cumplió la palabra, no quedó una piedra sin que la con removieron. manos y abrieron las piedras y sacaron el oro derretido de ahí. Es que lo que pasa es que nuestro Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo saben hacer las cosas perfectamente. Nada se les escapa, o sea, nada se le escapa a Dios. Él sabía cómo lo iban a hacer. Y pues les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida, que no sea derribada. Y eso fue que quedó, pero también cuando dijo, ay de ti, Tiro y Sidón, Sí, si se hubieran convertido, no los Sodoma y Gomorra se hubieran salvado. se hubieran Y eso salvado. en el libro que estamos en el Instituto Bíblico, leyendo el libro Siempre Nuevo, Tiro y Sidón fueron destruidas por un terremoto y un maremoto que quedó, Oh, sí. no quedó nada. Nada. Nunca se volvió a construir las ciudades. Nada. Tiro y Sidón no se volvieron a construir jamás. Fueron destruidas por un terremoto. Sí, yo se me da que tengo ese libro. Ese libro estaba buenísimo. Pero los tengo en cajas por ahí en el store. Ese libro no lo terminé, lo tengo que terminar porque está bien. Tiene ¿Cuál mucha es? información. El libro Siempre Nuevo. ¿Ese era de teología o de...? ¿Qué ciudades quedaron, dice? Tiro y Sidón. Oh, sí, Sidón. Fueron destruidas, sí. Sí, Dice no. la fecha, no recuerdo la fecha, pero dice la fecha exacta cuando eso fue destruido. Lo importante de todo, Y cita la cita bíblica que dice el Señor, ay de ti. Tiro y Sidón, que hasta las nubes te levantas, pero hasta el Hades serás abatida. Lo importante, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es ser agradables a Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque si le fallamos a Él, y si Él nos tira una palabra de maldición así, nuestra vida puede terminar ahí. O sea, Va a terminar ahí. no te quiero la palabra maldición, pero si tú desobedeces, la desobediencia es Trae consecuencias. pecado como Graves como la consecuencias. brujería, dice. Sí. O sea, la desobediencia trae consecuencias fuertes. Sí, bueno, vamos a terminar ya, vamos a orar para pasar al templo. Amén. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Padre Santo. Estamos agradecidos, Padre Santo, porque nos has permitido estudiar, oh Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra, por práctica tu palabra, Señor. Trae con bien a los hermanos que vienen en camino aún. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, pues pueden saludarse y pasamos al templo, para el culto. Dios le bendiga, hermano. Juventino. Vamos a bien y gracias.